¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Déjenme acomodarme la corbata. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Siempre me ha llamado mucho la atención, a ver ustedes qué opinan, las expresiones de personajes como Felipe Calderón Hinojosa, Ricardo Salinas Pliego, incluso del gobierno de los Estados Unidos, cuando tocan el tema de la violencia en México, porque más allá de la enorme hipocresía que manejan en cada uno de sus pronunciamientos, en cada una de sus letras, no sé de dónde sacan esa cara para creerse lo que están argumentando. Y es que me parece que estamos ya en una época en donde queda más que claro quiénes son los integrantes del crimen organizado, quiénes son los grandes ganadores con la violencia que genera esta actividad y quiénes son los grandes promoventes de la violencia que mantiene sometido a este país y a varias regiones, no solamente de México, sino del mundo entero, llevándonos a una tragedia humanitaria. Pero comencemos, si les parece bien, por el principio. Ricardo Salinas Pliego hace referencia a lo que sucedió en el estado de Guerrero, que les comentábamos ayer por la noche, hace referencia a lo sucedido en Michoacán y lo aprovecha para seguir insistiendo en este discurso muy similar al de Javier Milei, de que el Estado no funciona, de que son unos gobernícolas que no pueden solucionar el tema de la violencia. Lo hace, por supuesto, con el afán de llevar agua a su molino, porque aun y cuando el señor ha dicho que no quiere, su eterno ego lo lleva a pensar, junto con sus asesores, que podría presentarse como un factor disruptivo, digámosle así, no contendiente porque ya no estamos en fechas, pero sí disruptivo en las elecciones del próximo año. Felipe Calderón tiene la desvergüenza de salir y decir que la estrategia no funciona, cuando su estrategia dependía directamente, por supuesto, de lo que le dictaba Estados Unidos, y su estrategia derivó en la militarización del crimen organizado como tal, ya no solamente en la participación de la cúpula militar en el mismo, sino de los cárteles armados y preparados como militares para hacerle frente a los propios militares. Y Estados Unidos, caray, pues la guerra contra las drogas es una guerra intervencionista, una guerra que forma parte de todo este ramillete estructural estratégico que creó el complejo industrial militar, ¿no? Para tener el control, por supuesto, del mundo a través de diferentes frentes que le generaran tanto ganancia como herramientas para vender y vender y vender armas y poner a la industria de la guerra con cada una de sus aristas, con cada uno de sus rubros, con cada una de sus áreas, como el motor precisamente de el desarrollo. La violencia siempre viene de arriba para abajo, jamás vendrá de abajo para arriba. Este cuento, esta narrativa que nos han lanzado durante décadas diversos medios de comunicación, todos bajo el control de una élite económica que pertenece a esta estructura criminal, nos quiere hacer creer que son capos de orígenes humildes, sencillos, quienes van escalando en todo este universo, en todo este ecosistema, y llegan a tener tal poder que pueden retar al Estado mexicano, al Estado norteamericano, al Estado colombiano, al Estado venezolano. Pero dejan de lado toda una explicación que hay detrás de la socavación de los respectivos estados, que se llevó a cabo desde adentro de los mismos y en donde juegan un papel determinante, por supuesto, quienes apadrinan a esos cárteles, a esos grupos llamados cárteles por la prensa norteamericana, y que son quienes les dan las armas, quienes son los que les financian las actividades, quienes son los que les lavan, por supuesto, el dinero, porque lo hemos dicho en otras ocasiones. Hay tres poderes perfectamente establecidos en todo este escenario: el político, el económico y el militar. En el económico agrego a los medios a los medios de comunicación. Y son estos tres poderes quienes rigen precisamente todo lo que sucede con el crimen organizado. Por supuesto que ustedes me dirán, oye, no todos los políticos, no todos los empresarios, no todos los militares, y de militares no hablo de los soldados, hablo de los generales. Sí, hay sus honrosas excepciones. Sin embargo, por sistema, así lo tienen perfectamente
estructurado. Vale solamente ver los apellidos que están en el Consejo Mexicano de Negocios y los vínculos de los familiares de los hombres y mujeres más ricas de este país con el narcotráfico. Lo hemos dicho, el caso de Julián Slim, hermano de Carlos Slim. Hemos visto cómo Ricardo Salinas Pliego ha hecho grandes negocios en cuestión de seguridad, con empresas de seguridad, con el señor Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, quien es, por cierto, Genaro García Luna, como ahora Omar García Harfuch, fue respaldado al 100% por la élite empresarial. Y es aquí donde tenemos que llevar a cabo una especie de, si me lo permiten llamarlo así, de explicación para sustentar esto que les menciono. El crimen organizado es parte de las estructuras de poder, es parte de las estructuras de riqueza, de dominación, funge a su vez como un dispositivo de segregación, de control social que recae sobre las comunidades, comunidades enteras, familias, individuos, y obviamente muestra su rostro más lacerante a través de la violencia. El poder del crimen organizado se fundamenta en principio en el control del territorio y desde allí escala, por ejemplo, en países como el nuestro, al control y despojo de los recursos naturales, a la cruenta disputa en torno a bosques, aserraderos, agua, tierras fértiles, rutas, mercados para el tráfico de estupefacientes, de armas, de personas, y redondea su poder con la incursión de los recursos de procedencia ilícita en los mercados financieros y en el sistema bancario internacional. Paralelo a ello, como lo han explicado diversas voces, existe una geopolítica y geoeconomía del crimen organizado, y este solo se comprende por sus articulaciones en las redes globales, donde lo mismo juegan un papel crucial las agencias estadounidenses de seguridad, como la CIA, como la DEA, como la ATF, en fin, que megabancos, que megafondos de inversión tipo Vanguard o tipo BlackRock, por ejemplo, empresas legales que reportan al fisco, perfectamente establecidas, además de procesos de militarización de las sociedades y este es el punto clave, sofisticada división internacional del trabajo criminal, donde lo mismo intervienen las células radicales, las células radicadas en naciones subdesarrolladas, como los grupos delictivos asentados en los principales centros de consumo de enervantes. Además, actividades criminales como el narcotráfico, ya lo hemos comentado con ustedes en otras ocasiones, discúlpenme, son los que realmente lubrican la economía mundial. Lo dijimos, la crisis de 2008 fue solventada gracias al lavado de dinero, precisamente. Pero aquí quiero ir al punto en donde se involucran personajes que están dentro de ese Consejo Mexicano de Negocios, entre ellos el indignado Ricardo Salinas Pliego. Una de las formas o de las nuevas formas de acumulación por desposesión y despojo en América Latina es la minería, que está en manos de corporaciones transnacionales o nacionales. Y se trata de prácticas neoextractivistas, neocoloniales, que se posicionan sobre el territorio al tiempo que desestructuran las formas de organización de las comunidades locales. No olvidemos quiénes son los empresarios que tienen intereses mineros en nuestro país. Salinas Pliego, Slim, Larrea, Balleres. Los mismos que tienen intereses bancarios, los mismos que tienen intereses mediáticos. El extractivismo está vinculado con la violencia del crimen organizado y lo vemos en los constantes desplazamientos internos, que es uno de los temas que en los grandes medios no se toca, y no se toca porque está vinculado con este despojo de recursos naturales que hacen los grandes empresarios nacionales e internacionales. Ese es uno de los puntos que no podemos dejar de lado y que vincula a estos empresarios con el crimen organizado ya de entrada. Existe violencia criminal porque obviamente es agravada, ¿no? El conflicto social, las asimetrías sociales, y dicho conflicto es un catalizador de las violencias, de las disputas protagonizadas por las organizaciones que obviamente se posicionan en el territorio para ampliar los espacios de acumulación, de rentabilidad, de explotación, de apropiación ilegal de la riqueza. Pero esos cárteles no son la cabeza de la pirámide. La cabeza de la pirámide son estos empresarios. Y en ese sentido, las élites políticas y el Estado profundo, el Estado criminal, encausan precisamente la violencia y la corrupción como un mecanismo de control social, de inoculación del miedo en la población. Por eso vemos la narcocultura, por ejemplo, que no es ninguna cultura underground ni mucho menos, sino que es respaldada por empresas privadas. ¿Para qué? Para normalizar la violencia. Por eso vemos la precarización laboral y salarial, porque lo que se trata es dejar a la gente sin oportunidades, muriéndose de hambre, obligándose a trabajar para el crimen
organizado, a ser esclavos del crimen organizado. Pero eso no quiere decir que la violencia que vemos sea producto ni de la pobreza, ni de estas asimetrías sociales, como muchos años nos han dicho, ¿no? Y en un momento se los explico. Aquí a final de cuentas, la postración, digámoslo así, del Estado mexicano ante el crimen organizado, ante esos políticos, empresarios, militares, se da porque estos mismos poderes lo erosionaron desde adentro. Estas élites económicas a las que pertenece Salinas Pliego, por ejemplo, fueron parte fundamental para erosionar al Estado. Y desde la época del neoliberalismo, acabar con el Estado de bienestar o Estado benefactor y convertirse en un Estado militarista. ¿Con qué finalidad? Despojar completamente al país de la riqueza natural, despojar a las comunidades originarias y perpetuar la riqueza para unos cuantos. Controlar, en pocas palabras, el territorio es un negocio ilegal de carácter transnacional en donde están metidos empresarios legales. En pocas palabras, esta mal llamada guerra contra el narcotráfico es un negocio transnacional con implicaciones diplomáticas, geopolíticas, vinculado al complejo tecnocientífico militar industrial que le da forma precisamente a todo lo que estamos viendo en el planeta. Insisto, la violencia como dispositivo de control a partir del miedo, sembrando desde intereses creados de un Estado profundo y clandestino, engarzado en México, sobre todo, profundizado en México, sobre todo, del 2006 al 2018, como el gran negocio de la producción, circulación y consumo, precisamente de narcotráfico, de narcóticos. Más que de una guerra contra el narcotráfico, se trata precisamente de la criminalización de los pobres, particularmente de los jóvenes que son segregados, que son excluidos, la implantación de un genocidio soterrado y la generalización de esta cultura, del miedo. El crimen organizado, desde el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el cobro de derecho de piso, el robo de hidrocarburos, la piratería de audio, video, ropa, el tráfico de armas, de migrantes, la trata de personas, la prostitución, es en lo fundamental un mecanismo que coadyuva a la construcción de las estructuras de poder, de dominación, de acumulación de capital. Y este negocio tiene resortes y ramificaciones más allá de nuestras fronteras. Por eso a Estados Unidos le enerva que López Obrador hable de combatir las causas, porque no forma parte de esta estructura. La violencia no se extendió en México por la pobreza. Ojo con esto, no fue así, ni por las asimetrías sociales. La violencia viene, y con esto concluyo, de arriba hacia abajo, y quienes más se benefician de ella son los empresarios como Salinas Pliego, que tiene intereses en los sectores claves de explotación y coerción que se ven beneficiados por esta violencia. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer platicar con ustedes. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, por supuesto, suscríbanse al canal, se los agradeceremos muchísimo. Estamos a punto de llegar a los 70,000, gracias a ustedes y gracias por sus visualizaciones orgánicas. Denle a la campanita y, por supuesto, en la medida de sus posibilidades, échenle el superchat. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero de verdad, verdadero placer que estén con nosotros.